Mira, vamos a empezar ya directamente con lo que es la persistencia en sí misma, ¿vale? Una vez que eh, hemos visto lo que es la inyección de Spring, vamos a ver ahora es la persistencia. Nos vamos a apoyar en dos frameworks. Uno es el Spring Framework, que es el básico, ¿vale? Donde está todo. Y también vamos a utilizar Spring Data, que me va a dar como accesos al lado. Definitiva, ya tenemos la conversión modelo objeto relacional, tenemos la conexión JDBC y también lo que hace que me implementa el JPA, ¿vale? Que es el API de persistencia de Java, transiciones y demás. Y luego el otro proyecto, Spring Data, me va a ofrecer principalmente la capa DAO y, digamos, mayores ayudas a alto nivel, para que sea más fácil el acceso a la base de datos, ¿vale? Tenéis aquí para Spring Data, tenéis toda documentación, la tenéis aquí, la referencia de documentación y aquí tenéis lo que es el API, pues si queremos ver clases y demás, qué clases se refiere. Te vamos a empezar por JPA. ¿JPA qué es? Pues es el API de persistencia de Java, ¿vale? Es un estándar que está realizado en Java E y Spring también lo implementa. Lo que hay que tener cuidado es, siempre que utilicemos JPA, acordaros de que hay que importar a partir de esta interfaz, que es javas.de persistencia, ¿eh? No importéis ninguna implementación, ¿vale? Realmente JPA es una interfaz, son unas especificaciones que tenemos que tener un motor que me implemente, me implemente lo que es el JPA. Tenéis varias ofertas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Hibernate, que me lo implementa, tenemos Eclipse Link, Top Link, OpenJPA, es decir, tenemos un conjunto de ellos que me lo implementa. Cualquiera me podría valer, porque me vamos a basar exclusivamente en el estándar de JPA, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, nos hemos apoyado en la implementación de Hibernate, ¿vale? Entonces habrá que colocar esta dependencia para poder funcionar. Entonces, JPA define lo que es una entidad sería como el objeto de persistencia, lo que es la entidad. Normalmente, la clase entidad representa una tabla en modelo relacional, es decir, lo normal es que una entidad esté asociada a una tabla, ¿vale? Lo más típico. Y también lo típico es que los atributos de la clase representan los campos de la tabla, ¿vale? ¿Qué requisitos deben tener las entidades, estas clases que van a ser persistentes? ¿Qué requisitos deben tener? Se le coloca la notación de entidad. Acordaros que hay que importarlo a partir de Java persistencia, porque también Eclipse te va a ofrecer la implementación de Hibernate, pero si le colocas dejará de funcionar, ¿vale? Entonces, importamos la notación de entidad. Estas clases, para que puedan funcionar, deben ser públicas. Obligatoriamente deben tener un constructor público sin parámetros, ¿vale? Obligatoriamente deben tener un constructor público sin parámetros. Pueden tener más constructores, pero el framework necesita utilizar este constructor público sin parámetros, ¿vale? Como toda entidad, al tener persistencia necesitamos una clave primaria. Y por lo tanto debéis colocar la anotación de clave primaria a algún atributo, ¿vale? Este atributo, el que tenga getters and setters, es voluntario, porque normalmente el framework, por metaprogramación, va a acceder a este atributo, ¿vale? Muchas veces el identificador en sí mismo nos lo obliga por la necesidad de hacerlo persistente, pero a nosotros en principio no nos interesa. Entonces muchas veces lo dejamos privado, le ponemos la anotación y nos olvidamos de él. Y se recomienda normalmente que sobreescribamos los dos métodos, el código hash y el igual. Se recomienda. ¿Vale? Además, esto es lo imprescindible, con estas dos anotaciones ya podríamos funcionar. Nos permite también un conjunto de anotaciones que nos ayudan a organizar esta entidad. Normalmente, si la clave, en lugar de ser un solo atributo, es una clave que se llama compuesta de varios atributos, tenemos que tener esta anotación, edit class. ¿Vale? Con esta anotación, lo que indicamos es que este atributo de la entidad no queremos que sea persistente y por lo tanto no se almacenará en la base de datos. Luego ni si tampoco se recuperará. ¿Vale? Normalmente, cuando nosotros colocamos la entidad, por defecto, ¿cómo va a llamar a la tabla? La va a llamar igual que la clase. Entonces, con este parámetro, nombre, le podemos cambiar el nombre de la tabla, si queremos. ¿Vale?
También muchas veces nosotros cuando colocamos una clave primaria podemos definir nosotros o controlar qué valores queremos que tenga esa clave primaria. Pero podemos colocar esta anotación para que automáticamente se nos asignen valores a esta clave primaria. Y podemos especificar el tipo de estrategia que queremos realizar. Entonces el auto lo que hace es, de forma automática va asignando valores o con este valor lo que hacemos es que delegamos la base de datos para que la base de datos vaya generando valores. Pero con esto lo que hacemos normalmente es que a mí no me interesa realmente ese valor de clave primaria y me intento un poco olvidar de él. ¿Vale? Luego también puedo controlar distintas operaciones con esta anotación. ¿Vale? Pues con esta anotación tenemos el parámetro opcional que indica si puede ser o no null este atributo en la tabla. ¿Vale? Y también podemos indicar el tipo de acceso que tenemos, si es tardía o temprana. Es decir, a veces tenemos enlaces en la tabla y que me interesa que si yo cargo una entidad con todas sus relaciones y luego de forma temprana, cada vez que accedo, son muchos accesos a la base de datos. Entonces me puede ralentizar el proceso si no me interesa. Entonces aquí especificamos si queremos un acceso temprano que dice, no, tráete todo y móntalo todo en memoria, o dice, no, monta la primera parte, lo que necesito ahora, y si necesito algo más, te lo iré trayendo poco a poco para intentar hacer los accesos más rápidos. ¿Vale? También podemos especificar valores de cada columna, ¿no? Pues tenemos el atributo nombre para cambiar el nombre de una columna de la tabla, ¿no? De un atributo. Si es un valor único, si permite nulos, la longitud para ser de tipo string, es decir, tenemos distintas maneras de controlar lo que está ocurriendo o su conversión a la tabla, ¿no? También cuando tenemos atributos de tipo numerado, por defecto se almacena de forma numérica, ¿no? Convierte, pues los numerados tiene 5 valores, pues de 0 a 4. Pero muchas veces nos puede interesar que se almacene en formato string, para que si luego tú accedes a la base de datos, digamos, directamente, identifiques mejor qué valor tiene ese numerado. ¿Vale? Luego, cuando son atributos temporales, pues podemos indicar si queremos solo fecha o fecha y hora. ¿Vale? Cómo almacenamos ese atributo temporal en la base de datos. Cuando un string es muy largo, es decir, más de 255, tenemos que poner esta anotación, que entonces lo consideramos un string largo. ¿Vale? Si no, por defecto creo que son 255. ¿Vale? Y cuando manejamos listas de valores, tenemos que colocarle esta anotación para indicarle que esto lo queremos que se almacene en otra tabla como una lista de valores. ¿Vale? En el fondo hace una relación 1 a muchos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues, en definitiva, vamos a empezar por una entidad sencilla, que hemos llamado una entidad sin relación. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues obligatoriamente la notación de entidad, un atributo debe hacer de clave primaria, y aquí tenemos, por ejemplo, pues otro atributo de tipo string. Aquí tenemos un atributo que es array de string, que esto se va a almacenar a nivel de byte en la base de datos. No hay relación aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, si queremos una lista de string, y también, pues lo que podemos poner es esta notación, que esto es una colección de elementos y por lo tanto se va a almacenar como una tabla independiente. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí una clase, una entidad sin relaciones, y cómo quedaría almacenado en la tabla. Es decir, por una parte tendríamos la tabla que sería sin relación, con su identificador clave primaria, con su nick que es de tipo varchar, y un string, este de aquí, que en el fondo realmente, ¿qué es? Un array, pero se va a almacenar como un turing block. ¿Vale? Y por otra parte, la lista de string sí que se almacena en una tabla diferente. Entonces tenemos otra tabla que representa la lista de string, cuyo lo que hace es, tiene clave primaria, identificador de la entidad y una lista, un valor del caracteres. Y tenemos un conjunto del valor de la lista. ¿Lo veis? Si quisiéramos hacer, en este caso, luego el DAO correspondiente, ¿qué nos tocaría? Crearíamos una interfaz que sería el DAO de la entidad de sin relación y simplemente vamos
a heredar de este interfaz, que es el repositorio JPA, ¿vale? En este caso lo vamos a concretar porque son genéricos para la entidad que es sin relación y lo concretamos también para una clave primaria de tipo entero, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos implementado el DAO. ¿Ves? Aquí es muy sencillo hacer la capa DAO. Entonces, ¿qué tenemos? Una interfaz. Entonces dice, bueno, ¿dónde está la implementación de esta interfaz? Me lo da Spring de forma automática. ¿Vale? Entonces me tocaría hacer la entidad y mi capa DAO se reduce a hacer interfaces nada más. ¿Lo veis? Veámoslo, cómo me quedaría esto en Java. Pues en el ejemplo que tenemos, nos vamos a los fuentes, a persistencia, entidades, y aquí tendríamos la entidad sin relación. Fijaros que, en definitiva, tengo la anotación de entidad y aquí ¿qué he hecho con esto? Cambiarle el nombre de la tabla. Ahora la tabla, en lugar de llamarse por defecto, que hubiera sido entidad sin relación, se va a llamar otro nombre para la entidad, lo que fuera, ¿no? ¿Lo veis? Ahora la tabla va a tener otro nombre. Las constantes, fijaros que cualquier constante no se va a almacenar en la base de datos. Por defecto una constante no son persistentes. Todas las constantes no son persistentes. Por otra parte, ¿qué tenemos? Clave primaria, ID. Y al colocar esta notación, ¿qué significa? Que yo no controlo el valor de las claves primarias, sino dejamos que se generen de forma automática. ¿Vale? Luego, este campo, nick, por ejemplo, le voy a alterar. ¿Cómo lo he alterado? Dice, bueno, pues esto, quiero que la tabla se llame de otra manera. No se llame por defecto, las columnas se llaman igual que los atributos. Pues aquí le he cambiado el nombre de la columna en la tabla. ¿Vale? Digo que es único, es decir, que no puede estar repetido los valores de este campo en la tabla, ¿vale? Que no puede ser null y su longitud es de 30, ¿vale? Por defecto, si no dices lo contrario, son 255, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un enumerado, ¿lo ves? Este es un enumerado y que le digo que se almacene como un valor string, es decir, no va a almacenar el valor numérico, sino los contenidos del enumerado, ¿vale? Y que lo haga con una longitud de 20. Este caso, por ejemplo, tenemos fecha de nacimiento, ¿vale? Y se almacena como fecha y hora, ¿vale? Lo estamos diciendo aquí, que se almacena como fecha y hora. Aquí tenemos un string que va a tener un tamaño bastante grande y por lo tanto te pone esta anotación para indicarle a la tabla de que se almacene como un string largo, ¿vale? Este caso, fijaros que lo que hago es definir un array de string y esto se va a almacenar como un solo campo en la tabla, ¿vale? Como un solo campo, ¿vale? Aquí tenemos una lista de string que lo que se almacena es en otra tabla y aquí podemos darle el nombre de la segunda tabla, si quieres, si no lo llamaré igual que la lista, ¿vale? Y aquí decimos que este array de string lo recupere de forma temprana, es decir, cuando yo accedo a la entidad sin relación, el contenido del objeto ya tiene el contenido completo de la lista de string, ¿vale? Este, evidentemente, lo tengo todo, pero tiene un coste. Cada vez que accedo a una entidad, me tiene que cargar, tiene que hacer muchos accesos para acceder a todo el contenido de la lista. ¿Vale? Este atributo, por ejemplo, que le indicamos con esta anotación que no persista la base de datos. Bueno, pues yo qué hago, siempre obligatorio, acordaros, y yo lo haría físicamente, es colocar siempre un constructor sin parámetros. ¿Por qué? Porque si no colocáis ningún constructor, existe un constructor por defecto que es sin parámetros, pero en cuanto colocáis uno que lo necesitáis, el otro desaparece. Entonces, por defecto, hacerlo por filosofía, colocar siempre un constructor sin parámetros. Evidentemente, yo para trabajar en Java me es incómodo. ¿Qué voy a hacerme? Mi constructor, por ejemplo, estándar. ¿Vale? Puedo hacer más constructores, es decir, el fondo es obligatorio sin parámetros y yo puedo hacer mi conjunto de constructores que yo desee. ¿Vale? Luego,
siempre os recomiendo hacer un toString. Siempre, siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Para la hora de depurar cualquier cosa, a la hora de hacer trazas o ver lo que está pasando, me es muy cómodo un toString. Intentar que sea compacto para que yo pueda trazar lo que está pasando. ¿Vale? Y luego, recomendable, siempre, sobreescribir los dos métodos, código hash y el igual. ¿Vale? Recordad que el código hash es un código que se identifica al objeto para localizarlo con rapidez. ¿Vale? Entonces, este código hash, en definitiva, me da, sí, un identificador del objeto. Normalmente, ¿cuál suele ser? ¿Cuál devolvemos? La clave primaria del objeto. Le ocurre que el código hash me pide tipo entero. Si mi clave primaria a lo mejor es tipo long, tengo que hacer una conversión. ¿Vale? Y luego también sobreescribir igual, que es dado dos objetos cualquiera, cuando lo considero iguales. ¿Vale? Cuando se consideran iguales. Y por ejemplo aquí una filosofía es que yo considero dos objetos iguales, por ejemplo, cuando el nick es igual. O lo puedes considerar que dos objetos son iguales cuando su identificador es igual. ¿Lo veis? Entonces siempre se recomiendan estos dos. Luego tendríamos los getters and setters que tú consideres oportuno y poco más. ¿Vale? Entonces, la entidad realmente es un elemento muy importante en cualquier desarrollo de aplicación. ¿Vale? ¿Qué me ofrece? Evidentemente ponemos las anotaciones y todo lo demás para mí ya es transparente. La base de datos se creará, me creará la capa DAO y ya simplemente las voy a utilizar. ¿Eh? Si fuéramos ahora, a ver si tengo... Ah, no. Vamos un momentito. A la consola. ¿Veis? Aquí veis cómo se ha creado la base de datos. ¿Vale? Entonces la tabla que acabamos de ver, la de sin relación, pues cómo va creando la clave primaria con autoincrementos, clave primaria, pues bueno, pues distintos campos. Si no hemos puesto nada, le llama igual que el atributo, pero lo podemos cambiar en cualquier momento, como este de aquí. ¿Vale? Con esto lo controlamos. Y ya tenemos lo que sería una entidad sin relación. Normalmente esto suele ser raro, siempre las entidades vamos a manejar relaciones entre ellas. ¿Vale? Entonces, repito, nomás son relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones tenemos? Pues uno a uno, ¿vale? Uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Pues el propio nombre es bastante intuitivo, ¿no? ¿Vale? Entonces, veamos. Todas las anotaciones tienen atributos que son compartidos, independientemente del tipo de relación, ¿vale? Entonces, uno que es importante es cómo vamos a hacer la cascada, cómo vamos a aplicar la cascada. Es decir, si tenemos una relación y yo hago persistente un objeto, ¿qué ocurre con sus relaciones? ¿También se hacen persistentes o no? Si yo borro un objeto que tiene relaciones, ¿qué hacemos con los objetos relacionados? ¿Los borro o no? ¿Vale? Entonces, normalmente tenemos que fijar siempre qué tipo de cascada queremos. Entonces, puede ser para todas las operaciones, solamente cuando persisto, solamente cuando borro. ¿Vale? ¿De qué depende? Esto hay que planteárselo siempre en una relación. ¿De qué depende? Pues del tipo de relación. Evidentemente, si un elemento A se relaciona con B, pero B solo pertenece a A, cuando borro A, debo borrar B, porque B no pertenece a nadie más. Pero si B pertenece a varios, puede ser utilizado por varios elementos de tipo A, dicen no, si borro A no puedo borrar B, porque puede pertenecer también a otros. ¿Vale? Entonces, el cascada hay que planteárselo. Solamente cuando la relación inversa es de tipo 1, aplicamos cascada. Cuando es de tipo 0n, pues no lo podemos aplicar. ¿Vale? Luego, cuando hay relaciones, muchas veces habría que decirle por anotaciones quién mantiene la relación. Sabéis que, evidentemente,
yo las relaciones solo se pueden mantener por una tabla. Entonces, cuando puedo yo utilizar una relación y puedo decir qué tabla la va a mantener o tengo relaciones bidireccionales, yo tengo que decirle quién mantiene la relación, qué tabla la mantiene. ¿Vale? Y ahí tienes esa anotación que es join column, que lo que representa es que lo que has marcado es la clave foránea. ¿Vale? Que es una clave foránea. ¿Vale? Sabéis lo que es, ¿no? En base de datos. ¿Vale? Entonces, veamos, por ejemplo, una relación de 1 a 1, que la vamos a llamar embebida. ¿Eh? Es decir, yo tengo un objeto que es una entidad que tiene su clave primaria y tiene aquí un atributo de tipo string y se relaciona 1 a 1 con otra entidad. ¿Vale? Que le hemos llamado entidad embebible. Vale. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Evidentemente, como la relación es 1 a 1 y este solo puede pertenecer a una entidad, ¿lo veis? Y este puede tener de 0 a 1, me puede interesar, para acelerar los procesos, me puede interesar hacer lo que se llama embebido, es decir, las dos en una sola tabla. ¿Vale? En una sola tabla. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues este es el que mantiene la relación, pues tiene su clave primaria, pero este otro objeto que la vamos a hacer embebido no necesita clave primaria, porque lo va a embeber en la misma tabla. Pero tenemos que poner la notación que es embebible. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo me va a quedar? Pues esta relación se mantiene con una sola tabla, donde lo que hacen es juntar los atributos. Pues identificador en nick, que son el identificador de aquí, el nick de aquí, y los dos atributos, el número y el valor. ¿Lo veis? Cuidado, esto solo lo podemos hacer cuando la relación inversa es de 1. Porque si este pertenece a más de 1, no podemos embeberlo. ¿Lo veis? En definitiva, luego, estos atributos podrían ser null. Sí, porque aquí pone 0,1. ¿Lo veis? Como este es 0,1, cuando no tiene relación, esto en que se convierte en null. Y cuando este se convierte en null, cuando tú haces la recuperación inversa, ¿qué te va a devolver? Te va a devolver en la relación un null. Este objeto no te lo va a crear. Lo que no te va a crear es este objeto con dos null. ¿Lo veis? Bueno, si lo hubiéramos en Java esto, me quedaría. Este es, por una parte, unidireccional 1 a 1 embebido. Esta de aquí. Y la otra es embebido entidad. Fijaros, esta de aquí, pues anotación de entidad, mi clave primaria la he puesto autogenerada, porque a mí solo me interesaba en principio el nick. ¿Y qué hago? Que veis que la relación, ¿lo veis? La mantengo con esta anotación, que es embebido. Me mantienes esta relación embebido. ¿Vale? Por lo demás, fijaros es igual, constructor sin parámetros, constructor con parámetros, el toString, el hashcode, el equals, los getters and setters. ¿Vale? Y como en la otra, la que es entidad embebida, en lugar de entidad tenemos esta notación que es embebible y no necesita clave primaria, ¿lo veis? No necesitamos clave primaria y por lo demás, pues los dos atributos, el constructor vacío, constructor con parámetros y en este caso el toString y los getters and setters. ¿Lo veis? Venga, siguiente. Esta es relación unidireccional 1 a 1 y en este caso queremos utilizar clave foránea, es decir, utilizamos dos tablas. ¿Vale? Es decir, en este caso ambas deben tener la notación de entidad, ¿vale? Ambas de entidad. La relación es 1 a 1. Como la multiplicidad inversa es de 1, significa que este objeto solo puede pertenecer a un objeto de aquí. Y por lo tanto, ¿lo veis? Esta lo podemos hacer tanto embebida como no. Es una decisión nuestra. ¿Eh? Entonces, en este caso, por esto, porque solamente pertenece a uno, aquí nos interesa poner una cascada. Cascada de tipo all. Es decir, dime. ¿Cuál sería la ventaja de no hacer la embedida? Porque quieras mantener dos tablas. Imagínate que la segunda tabla, este valor embebido es muy grande y no lo utilizas siempre en todas las operaciones. Por ejemplo, lo utilizas menos. Entonces lo que puedes hacer es una lectura de este objeto
por ejemplo, con un fetch tardío. De tal manera, tú procesas normalmente esto y en alguna ocasión necesitas todos los datos secundarios. Muchas veces se utiliza cuando tienes, por ejemplo, un usuario que quieres el nick y el correo y poco más. Y luego tienes detalles de usuario. Tienes un mogollón de atributos, pero no todo el mundo los tiene. Luego también es una cuestión de espacio. Pasa que el espacio hoy en día ya es menos importante. Si no todos tienen el valor embebido, ¿qué ocurre? Que si tú lo haces embebido aparecerán muchos null en la tabla, ¿vale? De esta manera reducen los null. De hecho, si vas mirando la forma normal, te recomiendan esta forma para evitar los null. Pero es que hoy en día el espacio no es tan importante ya. Es decir, que los discos son súper grandes y dices, ¿qué me da que yo pierda algunos valores con null? No tiene mayor importancia. Muchas veces lo que se hace es valorar. Dime. Cuando se escoge una tabla embebida, ¿qué sentido tiene tener dos clases? Porque, vale, lo que no tienes que confundir es que yo no diseño tablas. Yo diseño Java y diseño programación orientada a objetos. Entonces, si yo tengo dos clases es porque tu diseño te necesita esas dos clases. Ahora, una vez que tu diseño lo necesita, la cuestión esta ahora es cómo eso lo llevo a tablas. Y yo, mi filosofía cuál es? Dice, bueno, pues yo apuesto por lo que intuyo que va a ir mejor, pero luego haríamos unos test de carga. Es decir, luego de, bueno, voy a hacer 20.000 registros, voy a hacer unos accesos a base de datos y voy a ver los tiempos de respuesta. Si no me gusta, pues lo que hago es a lo mejor decir, voy a cambiar un poco el diseño para acelerar los tiempos de proceso a base de datos. Pero lo importante, que no es que olvidar, lo importante no son las bases de datos, eso para mí es secundario. Para mí lo importante es el diseño software que hago con diseño orientado a objetos con Java. Lo otro para mí es una necesidad. ¿Veis? Entonces, si salen dos clases porque tu diseño te lo ha sacado. Y luego ya hay que decidir. Evidentemente, cuando es relación a uno, hoy en día el precio que cuesta el espacio de disco, yo siempre suelo apostar por embebido. ¿Vale? ¿Acaso que dices, bueno, pero es que si tengo aquí 5 millones de clientes, hombre, si tiene 5 millones y este valor embebido tiene 40 atributos grandes, dices, entonces a lo mejor el espacio empieza a ser más delicado. ¿Vale? Pero por lo demás, también hay que diseñar, valorar, y yo solamente rectificaría los diseños cuando ves que para un test de carga o lo que fuera no van bien. Si no, ¿para qué perder tiempo? Tiramos para adelante. Muchas veces ocurre que estamos hablando de niveles de usuario muy bajos que no me afecta casi nada de lo que haga. ¿Vale? ¿Lo veis? Pero son dos decisiones, hay que tomarlas en el momento de hacer el diseño. Una vez que yo tengo mi Java, tengo que decidir cómo lo llevo eso a tablas. Vale, la siguiente relación, fijaros que es uno a muchos y lo voy a hacer embebido. ¿Vale? Uno a muchos embebidos. En este caso, ¿cuál es? Que tengo aquí, bueno, pues mi entidad, tengo una relación uno a muchos, la voy a llamar embebida. Bueno, veis que he puesto nombres para que identifiquéis el ejemplo con facilidad respecto a lo que representa el ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos clave primaria, tiene un atributo, no me he complicado la vida, y mi relación es de uno a muchos. ¿De qué? De otra clase. He llamado cualquier clase, me da igual. ¿Vale? Entonces, fijaros, en este caso, cuando lo hago embebida, ¿qué voy a hacer? Voy a coger todos los objetos de esta clase, lo voy a serializar y lo voy a meter en un campo de la tabla. ¿Vale? Entonces, ¿qué te exige cuando haces esto? Que la clase que vas a serializar implemente el interfaz serializable. ¿Vale? Esto sonará siempre que habéis pasado un objeto a disco o lo habéis ido a viajar por red que te obliga a ser serializable. Esto es lo mismo. Tiene que conseguir este objeto convertirlo en un tren de bytes. ¿Vale? Entonces, evidentemente, ventaja, el acceso rápido, porque yo aquí tengo almacenado toda mi lista de objetos. ¿Vale? Es rápido. Inconveniente, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, esto, porque a veces hay errores. De hecho, cuando la base de datos empieza a ser grande y hay muchas manipulaciones, debes tener gente que arregla la base de datos con SQL. A veces hay problemas, por algo se queda mal y por detrás tienes que ir a alguien con SQL arreglando base de datos. ¿Qué ocurre? Que tocar esto por detrás es inviable. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tren de bytes. No hay quien toque esto. ¿Lo veis? Yo con SQL no sabría cómo tocar estos valores. ¿Vale? Entonces, ese tal vez mantenimiento por SQL no me vale, porque ahí son bytes, no veo nada. ¿Vale? Ventaja, los accesos son más rápidos. En un solo acceso recupero todo. ¿Vale? Velocidad de acceso es más rápido. Y este es uno a muchos embebido.
¿Vale? Evidentemente aquí también te obliga a cosas. Aquí no me puedo plantear una lectura tardía, porque como está embebido, lo leo todo. Y si estas listas son muy grandes, cada vez que accedo a todo. Y a lo mejor eso, cuando no necesito toda la lista, me está ralentizando el proceso. ¿Vale? También depende de lo que el uso que vayamos a hacer, ¿no? Ya tenemos el otro caso, que es unidireccional de uno a muchos, que no es embebido. Lo he hecho sin nada. ¿Lo veis? Y es, vale, tengo una entidad que tiene otra vez clave primaria, su nick, y aquí tiene una lista de una segunda entidad. ¿Vale? En este caso, como todos estos elementos solo pertenecen a esta entidad, me tengo que plantear la cascada, y aquí hago cascada ahora. Porque claro, si yo borro esta entidad, que no tiene ni sentido que existan estas. Tengo que hacer cascadas, si no voy a dejar mal la base de datos. ¿Lo veis? Si aquí, en lugar de 1, fuera 0n, no lo podría hacer. La cascada no se puede aplicar. ¿Vale? Pero bueno, como es de 1 a muchos, normalmente me planteo cascada. Ahora dices, ¿cómo se almacena esto en tablas? Si yo pongo estas anotaciones, ¿qué va a ocurrir? ¿Veis? Aquí tengo que poner la anotación de 1 a muchos. ¿La veis en la relación? De 1 a muchos. ¿Cómo se almacena la tabla? Y dice, vale, pues en la tabla tendríamos la tabla que representa esta entidad, que es identificador y su nick, ¿vale? Tendríamos la tabla que representa los elementos de la colección, que es identificador y valor, ¿lo veis? Y se genera una tercera tabla que mantiene la relación. ¿Lo veis? Una tercera tabla que mantiene la relación. ¿Vale? Y aquí cuidado, porque vuelvo a insistir. ¿Qué es lo importante? Lo que yo diseño en Java. Eso es lo importante. Por lo tanto, cuidado cómo le llamamos a tablas, porque a veces, por llamar la tabla de una manera determinada, me obliga a cambiar mi diseño de Java. Y si me obliga a cambiar mi diseño en Java, tendremos unas consecuencias. ¿Vale? Entonces, evidentemente eso lo podemos hacer si con este sistema luego yo hago un test de carga y veo que esto va demasiado lento, porque hago muchos accesos con esta relación. Y bueno, voy a intentar optimizar esto. Y a lo mejor me puedo plantear, por necesidades de ejecución, cambiar mi diseño de Java. Pero a priori yo no me lo plantearía. ¿Vale? ¿Qué estáis acostumbrados? Cuando habéis hecho base de datos, ¿qué es lo normal que hacéis? Una relación 0n, ¿quién mantiene la relación? La del n. Pero si yo la relación la mantengo aquí, me obliga a Java a hacer una relación bidireccional, con lo que conlleva eso en Java. Se me complica el manejo en Java, una relación bidireccional. Y encima es una dependencia cíclica, que quiero evitar en Java yo eso. ¿Lo veis? Entonces, yo solo haría una dependencia cíclica en Java o bidireccional, solo haría cuando por exigencias de algún tipo me veo obligado. Pero a priori, si no me veo obligado, no hago relaciones bidireccionales. ¿Vale? Bueno, llevando esto a cómo sería en Java, bueno, tenéis el ejemplo, que este es tenemos aquí el bidireccional, ¿no? Vamos a ver, unidireccional, una, muchos, este de aquí. Y, vale, fijaros, que tendríamos una, muchos, y aquí tendremos la relación, ¿vale? Una lista de cualquier entidad, no me interesa. ¿Qué hay que hacerle? Esta anotación. ¿Lo veis? Una, muchos. En este caso, le indico que la cascada de tipo all, por lo tanto, cuando yo persisto un elemento de esta entidad, automáticamente se persisten las demás. ¿Vale? Y cuando borro esta, automáticamente se borran todas. Y en este caso, le digo que el acceso es de tipo temprano. Porque yo normalmente, por mi forma de hacer las operaciones, cuando trabajo con esta entidad necesito toda la relación completa. Si no la necesita, lo haríamos tardío. ¿Vale? Por lo demás, fijaros que siempre es igual, identificador primario, clave primaria, el igual, lo estándar. ¿Lo veis? Dime. ¿Y el tardío cuándo es? ¿Cuando accedes al atributo? El tardío es que cuando tú accedes, buscas un objeto, te lo viene, pero la lista viene vacía. Tú has recuperado el objeto, pero si tú atacaras a este atributo, viene vacío. Entonces, antes de poder acceder, tienes que refrescarlo. Entonces, él va a la base de datos y te lo refresca.
Es como que no te lo hacen en un solo paso. Es decir, tú recuperas un objeto, ¿no? Dice, oye, búscame este objeto en la base de datos. El objeto cuyo identificador es el 10, que te da un objeto en Java, pero cuidado, esta lista te la da vacía. Dice, pero no me la has recuperado todo. Dice, no, no, porque hasta que tú no quieras que te recupere la lista, no te la traigo. Entonces, si tú normalmente muchas operaciones no necesitas esta lista, si no tiras de los otros, dice, la hago tardía, porque de cada 10, 9 la resuelvo en un pispás. El acceso más rápido acceso a base de datos. Y luego, solamente cuando necesito, tengo que acordaré, tengo que traerme el resto del objeto. Y se lo vuelves a decir, oye, tráeme el resto. Y te lo trae. ¿Vale? Y luego tenemos cualquier entidad, que en este caso cualquier entidad, fijaros que aquí no hacer referencia a la relación inversa. ¿Veis que cualquier entidad dice, vale, identificador, valor, pero aquí no mantiene ninguna relación? ¿Por qué? Porque no son relaciones bidireccionales. Es una entidad se relaciona con la segunda, pero la segunda no se relaciona con la primera. ¿Lo veis? Y ya, como digo, llevado a tablas, en definitiva, me quedaría así. ¿Vale? ¿Lo veis? Os he dejado esto, por ejemplo, yo lo utilizo, he intentado que estén prácticamente contemplados todos los casos posibles. Con lo cual, cuando os encontráis un caso, dice, bueno, es buscar, a ver, ¿cuál era este ejemplo? El de 1n, vino cómo lo está resuelto, hasta que cojáis cierta habilidad. ¿Vale? Lo utilizáis como plantilla, de cierta manera. Luego tenemos la contraria unidireccional de muchos a uno, y en este caso lo hacemos con clave foránea. Es decir, en Java, ¿qué tenemos? Tenemos una relación que es de muchos a uno, es decir, una entidad que aquí solo tengo un valor, o 0 o 1, pero una entidad puede pertenecer a muchas entidades origen. ¿Lo veis? Esta es la relación de muchos a uno. ¿Vale? En este caso, ¿qué hay que hacer? Pues la relación de muchos a uno, ¿qué le colocamos? La clave foránea aquí. Entonces colocaríamos relación muchos a uno y colocaríamos la anotación de clave foránea. ¿Vale? ¿Quién mantiene la relación? Evidentemente, el de muchos. Entonces, ¿cómo me quedarían tablas? Fijaros que me quedará identificador primario, su valor de nick, ¿lo veis? Y esta tabla mantiene la relación. ¿Y qué me da aquí? La clave foránea de la otra entidad. Y la otra entidad no mantiene la relación. Entonces, el muchos a uno prácticamente siempre se hace así. ¿Vale? Luego tenemos unidireccional de muchos a muchos. Es decir, una entidad se relaciona con muchas entidades y esta puede pertenecer a su vez a muchas de aquí. ¿Vale? En este caso, fijaros que pondremos muchos a muchos y nada más. ¿Vale? ¿Cómo se van a almacenar? Pues tendremos la tabla de la primera entidad, la tabla de la segunda entidad y una tabla que mantiene la relación. ¿Cuál es el cambio aquí? Que como aquí es 0 muchos, ¿tendría sentido una cascada? No, es muy peligroso además. Porque tú borras una entidad aquí y por cascada te cargas todo otro que pertenece. La estás dejando, digamos, ya inestable la base de datos. ¿Lo veis? Entonces cuidado porque cuando hay muchos, nunca apliquéis cascada. ¿Vale? Bueno, con esto que hemos visto, yo resuelvo todo. Yo resuelvo todo. Es decir, yo evito siempre relaciones bidireccionales en Java. Es decir, yo me hago mi mapa de entidades de forma árbol. Jamás lo hago de forma malla. ¿Por qué? Porque me aparecen dependencias cíclicas, que eso es conflictivo en Java. Luego, para mantener la coherencia de dos objetos me es más complicado, porque el framework lo hace bien. El framework nunca se equivoca. Tú cuando la recuperas, lo vas a recuperar bien. Y la doble dirección te la mantiene. Pero cuando tú creas objetos y lo haces tú, a veces se te olvida la relación medida y no haces la inversa. Ya has dejado incoherente la relación. ¿Vale? Entonces es más difícil mantener. Tenemos dependencias cíclicas y al final todo se puede resolver con relaciones unidireccionales. ¿Qué ocurre? Que las relaciones inversas los podemos resolver con queries. Bueno, dame y haces una query que hace la relación inversa y lo recuperas.
Y dice, bueno, entonces, ¿cuál pongo? ¿Qué orden pongo? Porque luego eso es muy abierto. ¿Yo qué suelo hacer? Yo diseño lo que me parece más lógico y luego hago un test de carga. Dice, vale, a ver, ¿cuántos accesos tengo en mi aplicación con esta query? Pues uno cada 5 horas. ¿Qué más da? Pruebo, testeo, que me tarda 0,1 milisegundo. Pues mira, esto va bien. ¿Vale? Pero a priori, apostar siempre por unidireccional. Pero bueno, en cualquier caso, os he dejado las relaciones bidireccionales por si lo necesitáis alguna vez. ¿Vale? Fijaros, esto es bidireccional de 1 a 1 embebido. Es decir, aquí la primera entidad se relaciona con la segunda y la segunda se relaciona con la primera. Fijaros lo que ha desaparecido en UML la flecha. ¿Lo veis? Porque es bidireccional. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito? Que hay una variable de aquí que apunta a este objeto y una variable de aquí que apunta a esta, que es bidireccional. Cuando lo hace embebido, realmente, ¿cómo se almacena? Como una sola tabla, igual. Dice, oye, es que en tablas no hay diferencia. Dice, no, pero en Java hay mucha diferencia. ¿Vale? Veamos esto en Java, ¿cómo me quedaría? ¿Qué es la bidireccional? Vamos a ver. Bidireccional 1 a 1 embebida. Vale. Tendríamos, aquí fijaros que tenemos la relación con la segunda entidad, ¿la veis? Entonces colocaríamos igual anotación embebida. Y la segunda entidad, la diferencia es que también tiene una relación con la primera entidad. Porque es bidireccional. Y en este caso colocaríamos la relación 1 a 1. ¿Lo veis? Es diferente, ¿eh? ¿Vale? La que es, y aquí arriba diríamos que esta es embebible. ¿Vale? Pero ya tenemos una relación bidireccional. Dependencia cíclica. A la hora de hacer test, a la hora de todo, se me complica la vida. ¿Lo veis? Y así podemos ver las otras. Ahora voy a ir un pelín más rápido, ¿vale? Porque, en definitiva, las bidireccionales hay que tender a no utilizarlas. Si no, pero bueno, si aún no las necesitáis, las tenéis aquí. Tenemos bidireccional 1 a 1 con clave foránea. Es decir, esta se relaciona una aquí, esto es igual, pero yo que voy a decidir hacerlo con dos tablas. Entonces, ¿qué cambio? Las anotaciones. Fijaros que este ejemplo anterior en Java es igual, lo que va a cambiar exclusivamente son anotaciones. Le voy a decir, este se relaciona 1 a 1, ¿lo veis? 1 a 1, y este se relaciona 1 a 1. Y tenemos que decirle quién de los dos mantiene la relación. Entonces digo, vale, pues le coloco aquí, join column. Normalmente, como aquí lo puedes colocar en cualquier lugar la relación, eliges el del 0. ¿Vale? Le pones join column y aquí también, como pertenece solo a uno, ponemos cascada. ¿Lo veis? Entonces, ¿quién mantiene la relación? Pues el join column, que es esta de aquí. ¿Vale? Tendríamos relación 1 a 1 mapeado por, que es diferente. ¿Veis que aquí, entre este, la relación la mantiene la primera entidad? ¿Lo veis? Pero podría haber decidido que la relación la mantuviese la segunda entidad. ¿Veis que tengo dos alternativas? La siguiente alternativa es esta de aquí, que es relación 1 a 1 que mapeado por. ¿No? Le he llamado así, mapeado por. ¿Qué es? Que la relación la mantiene la segunda entidad. Entonces lo que hacemos es que aquí pones one to one y nada más. ¿Vale? Y aquí pones, el join column lo pones en la segunda. Entonces este mantiene la relación. Pero aquí te obliga en el primero a poner mapeado por. Y tienes que decir quién lo mapea. Te obliga a poner una doble. Y si no haces bien los dos, no funciona. ¿Lo veis? Es decir, este en el fondo te dice, aquí pones join column, que significa que este atributo que está en esta entidad es el que mantiene la relación. Pero en el otro lado, que es el de aquí, le tienes que decir que es one to one y decir, oye, que está mapeado por el otro lado. Para que lo sepa el framework. ¿Vale? Si lo queréis ver en Java, que a lo mejor esto es un poquito más lioso. A ver. Es bidireccional 1 a 1 mapeado por este de aquí. Y vamos a sacar esta de aquí. Vale, pues fijaros qué es. Esta es bidireccional 1 a 1 mapeado por. Significa que la relación yo pongo 1 a 1, pero
este de aquí, esta entidad, no mantiene la relación. ¿Vale? Y dices, le tienes que poner esta anotación que es, oye, que la relación la mapea el otro lado, no yo, en cierta manera. ¿Lo veis? En cambio, en el otro lado, que es este de aquí, fijaros que se pone igual, 1 a 1, y dice, vale, yo tengo la clave foránea, yo mantengo la relación. ¿Lo veis? Y entonces, este nombre que colocas aquí, ¿veis este nombrecito? Debe coincidir con el nombre del atributo, que es este de aquí. ¿Lo veis? Debe coincidir. Por lo tanto, ¿qué riesgo tiene esto? Aparte, ¿qué riesgo tiene importante? Y el nombre del atributo ya no. Que aquí tenéis un nombre de atributo de Java. Por lo tanto, cuando refactorizamos nombres, esto se va a perder. Entonces, aquí da riesgo de refactorización. ¿Vale? Es decir, cuidado con esas cosas, porque luego cuando hacemos refactorización y, por ejemplo, se te ocurre poner un nombre diferente aquí, hay que acordarse de cambiar el string que está aquí, que esto no lo hace automáticamente. ¿Lo veis? ¿Vale? Seguimos, bidireccional 1 mapeado por. Y luego tenemos bidireccional muchos a 1 con join column. Bueno, pues tenéis, sigue siendo un poco la misma política. Este caso es de muchos a 1, es decir, aquí tenemos una entidad y este puede pertenecer a muchos de aquí. Por lo tanto, al final, que lo lógico, que este sea el que mantiene la relación, el de muchos. ¿Vale? También se almacenan dos tablas. Aquí tenemos bidireccional, muchos a 1 con join column. ¿Vale? Aquí lo que pasa es que podemos hacerlo con dos alternativas. Que es, decide si la relación la mantiene el primero o decide si la relación la mantiene el segundo. ¿Vale? Y luego tenemos bidireccional muchos a muchos. Es decir, este se relaciona con muchos y este con muchos. ¿Vale? Y te lo hace así. ¿Vale? Pero bueno, he ido más rápido porque, repito, vamos a intentar evitar cualquier relación bidireccional de entidades. Dice, vale, y ahora me queda un segundo problema, que son la herencia. ¿Cómo traspasamos la herencia a tablas? ¿Vale? Y al final el problema está que como las tablas no está orientado a objetos, esto no tiene una fácil solución. Pagamos un precio siempre, ¿eh? No tiene una fácil solución con la herencia, ¿eh? Entonces, imaginaros esta situación. Tengo una clase abstracta, de aquí heredamos, que es abstracta también, y aquí ya tenemos dos clases concretas. ¿Vale? Una herencia cualquiera. ¿Vale? Entonces dice, vale, ¿cómo llevamos esto a tablas? Entonces, tenemos que especificar cuál estrategia queremos utilizar. Y os he puesto dos. Una es con una simple tabla y otra es que es una tabla por clase concreta. ¿Vale? Fijaros que si es una simple tabla, ¿qué hace? Que cualquier objeto te lo mete todo en una tabla. Desventajas, van a aparecer muchos null, porque hay atributos que no tienen todos los objetos. ¿Lo veis? Y fijaros que me mete un atributo especial que es el nombre del objeto, de la clase de ese objeto. Pues claro, porque si yo meto un objeto de la entidad concreta y otro objeto de otra entidad, tengo que saber de a qué clase pertenecía originalmente, para luego volver a construir el objeto. Entonces, por eso te metes este atributo, que es el tipo. Y ahí te dirá, pues eres de tipo clase A, eres de tipo clase B, eres de tipo clase C. Ventaja, repito, que es cuando accedemos, recuperamos todo de golpe, es más rápido, pero aparecen muchos null por ahí metidos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, cuando almacenamos un objeto de este, no tiene, fijaros que tendría este atributo, más este atributo, más este atributo, ¿lo veis? Por herencia. Pero no va a tener este atributo, entonces este será un null. ¿Vale? Segunda estrategia es, se define por cada clase concreta una tabla más la tabla raíz, esta de aquí. ¿Vale? Entonces, y entonces mantiene relaciones con esas tablas. Para mí es transparente, ¿eh? Yo pongo la estrategia, se traduce en tabla y recupero. Dan ventajas e inconvenientes. Fijaros, otro inconveniente de esta filosofía es que si voy a reestructurar las clases y lo hago en producción, la base de datos tengo que migrarlas. No tiene fácil crecimiento. ¿Por qué? Porque esa tabla ya no es compatible con la vieja versión.
Si hago una nueva versión que tiene un nuevo campo, ¿qué va a ocurrir? Que aquí aparece un nuevo campo. ¿Lo veis? Entonces tendré que reestructurar, hacer una migración de la tabla para no perderla. Frente a lo mejor que hay una filosofía que son tablas por clases, tiene un crecimiento mejor para cuando estás en producción. Porque añadir una nueva subclase significa añadir una nueva tabla, pero las tablas anteriores siguen siendo válidas. ¿Lo veis? Entonces tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, ves que ya hemos hecho lo que son mi paquete de entidades. Yo ya tengo claro mis relaciones, hago mis entidades. ¿Qué me queda ahora? Hacer el paquete de dados. ¿Vale? Todos los gestores. Por defecto, normalmente, él tiene toda una jerarquía. Spring me ofrece una jerarquía de DAOs, de interfaces, para que yo pueda ir heredando. El más potente es el JPA Repository, que este ya tiene todo. Porque fijaros que esta interfaz hereda de aquí, que me da la paginación, que hereda de aquí, que me da la función scrut. Básicamente, más búsquedas genéricas. Normalmente heredamos de aquí, que veis que hereda de aquí, que este hereda de aquí, y tengo todo. ¿Vale? Entonces, lo normal es que mis DAO van a heredar de JPA Repository. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago yo mi capa DAO ahora? Mi capa DAO es muy sencilla. Genero los DAO y simplemente implementa la interfaz. Y ya tengo hecho mi capa DAO. Dice, ya, pero la implementación, que es esta, la implementación la veis, me la da Spring automáticamente. Cuando arrancas, Spring la crea, la implementación. ¿Lo veis? Entonces mi capa DAO se simplifica muchísimo. ¿Vale? Venga, vamos a poner ahora todo esto en marcha, que no es tan trivial. Es decir, yo ya he hecho mis entidades, pongo mis anotaciones, he hecho mi capa DAO y tengo que arrancar Spring, que esto no fastidie. ¿Qué va a ocurrir? Solamente por arrancar Spring te va a generar todas las tablas de forma automática. Vale. Entonces, primero, las dependencias las tengo que resolver. Tendríamos que hacer las dependencias del Spring Framework, como siempre, ¿vale? Para funcionar. Tendría que hacer, establecer la dependencia del conector de JDBC para que funcionemos, ¿vale? Y tenemos que también poner la dependencia de la implementación de JPA, que en este caso son las de Hibernate que yo he utilizado. Y además, como utilizo Spring Data, debo colocar la dependencia de Spring Data. ¿Y de Spring Data completa? No, porque yo ahora estoy solamente trabajando con JPA de Spring Data. Necesito estas dependencias para poder funcionar con Spring. Vale. Ahora me queda la configuración, y esto es un poquito más complicado. La configuración tiene la ventaja que lo haréis una sola vez. Pero realmente tú una vez que tienes todo configurado, te olvidas. Pero la primera vez cuesta, ¿eh? Cuesta que lo pones a punto. Entonces, tenemos que configurar tres cosas, fijaros. En primer lugar, hay que configurar lo que es la fuente de la base de datos. Es decir, ¿dónde están las bases de datos? ¿Y qué configuramos? Fijaros. Pues, ¿qué driver voy a utilizar de JBC con la base de datos? Si tengo un MySQL detrás, tengo un Oracle, ¿qué tengo detrás? ¿Vale? Entonces, aquí fijaros, que configuro el driver. ¿Os acordáis cuando hicimos JDBC? ¿No? Es lo mismo, solo que aquí se configura por fichero de propiedades. Tengo que tener un driver, tengo que tener la ruta URL de la base de datos y tengo que tener el usuario y contraseña. ¿Vale? Con esto ya me puedo conectar a la base de datos. Driver, URL, usuario y contraseña. ¿Vale? Fijaros, ¿cómo se almacena? Ves que todos son propiedades. Get property, ¿lo veis? Get property, entonces esto lo almaceno como una propiedad. ¿Vale? Entonces así, si quiero cambiar de base de datos de usuario, voy a fichero de propiedades, lo cambio y me funcionará. Vale, 2. Debo establecer quién gestiona las transacciones. Y es esta configuración de aquí, que siempre es igual. Con esta te funcionará bien las transacciones. Que delego a Spring que me gestione las transacciones. ¿Vale? Esto monte funciona por copy-paste, ¿eh? ¿Vale? 3. Debo configurar cómo quiero crear las cosas. En cierta manera es configurar Hibernate. ¿Vale? He cogido un motor de Hibernate, entonces ahora tengo que configurar Hibernate para decirle cómo quiero que funcione. ¿Vale? Y entonces fijaros que aquí lo que vamos a hacer es establecer unas propiedades para cuando arranque Hibernate, que yo le diga cómo funcionar. Yo por defecto le pongo, para empezar, UTF-8. Todo pongo UTF-8 para evitar problemas. 2. Aquí pone si queréis mostrar el SQL que genera Hibernate.
y lo pongo a falso, porque te marea. Es una cantidad de SQL grandísima que te marea. ¿Cuándo lo activo? Si por alguna razón, que a veces ha ocurrido, que cuando empiezas a crear las tablas eso falla. Dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces miras el SQL a ver si encuentras en lo que está pasando. ¿Vale? 2. Si quieres que el formato del SQL haya formato. Y le decimos que sí, porque si lo quiere leer, sin formato ni que lo lea. ¿Vale? Luego, fijaros, que a Hibernate le tienes que decir qué quieres que haga con las tablas. Y tiene, pues, varias filosofías. Una es que cada vez que arranca el framework, te borra y te crea las tablas desde cero. ¿Vale? Y esto es el de aquí. Pues créate drop o créate. Te las crea cada vez desde cero. Y dice, ¿y esto? Evidentemente, cuando estamos en desarrollo, me viene fenomenal. Yo siempre empiezo porque estoy cambiando continuamente la estructura. Entonces, quiero tablas nuevas. Pero como en producción se te escape esto aquí, imagínate el desastre. ¿Vale? Puedes hacer otras opciones que simplemente actualizar, que es que añada lo que le falta, o validar. Simplemente valídame que está bien, pero no me toques las tablas. ¿Vale? Y esto es una propiedad que tenemos que configurar. Luego estos son temas del lenguaje el lenguaje va a utilizar Hibernate. Pues normalmente utilizamos este, ¿vale? También es temas de comunicación entre el framework y la base de datos, ¿vale? Y todo lo que fijaros que aquí lo que hago ya es establecer estas propiedades. Lo que hago es establecer las propiedades de Hibernate, ya están establecidas. Luego aquí, fijaros, le tengo que decir dónde está el paquete de entidades. Es decir, le tengo que decir, oye, ¿y aquí qué hacemos? Utilizar la filosofía de paquetes. Yo voy a colocar en un paquete todas las entidades y aquí le pongo el nombre del paquete que tiene las entidades. Como yo puedo hacer refactorización de nombre de paquetes y me puedo liar, lo que hago es poner aquí una constante. ¿Vale? Y el resto ya es conectarse ya es terminar de configurar. Entonces siempre es igual, copy paste. ¿Vale? Luego además, le tengo que decir aquí, hay que poner estas anotaciones en la de configuración de Spring. Y entre ellas me interesa este de aquí, que es ¿dónde está el paquete de los DAOs? Pues yo tengo un paquete de entidades y un paquete de DAOs. Y le tenemos que decir a Spring dónde está el paquete de entidades y dónde está el paquete de DAOs. Y por defecto, las implementaciones con qué extensión queremos. Y es IMPL. Es por defecto, pero lo pongo para que tengáis consciencia que una implementación es IMPL. Es el nombre del DAO acabado en IMPL. Eso es una implementación. ¿Vale? Lo podemos ver en Java. Y repito, pero esto normalmente no lo vamos a tocar, ¿eh? Una vez que funciona, lo solemos dejar. Pero bueno, lo tengáis ahí para que lo podáis ver. Estaría aquí. Persistencia, configuración. Fijaros, lo que haríamos es, le ponemos la notación de configuración, que esta es la configuración que configura todo el tema de persistencia. Le decimos, ¿dónde está el paquete de propiedades? ¿Vale? Que es el fichero de propiedades que está aquí, ¿no? Acordaros que esto está aquí, el fichero de propiedades. ¿Y qué va a tener? Va a tener, pues, el nombre de la base de datos, la conexión, el usuario, contraseña, cómo queramos crear la base de datos, las tablas y, bueno, pues las propiedades que queramos modificar. En persistencia, luego decimos, ¿dónde está el paquete de DAOs? Fijaros que este paquete de DAOs, yo por defecto le pongo aquí, persistencia DAOs, es una constante nada más. Entonces, por eso tenemos que cuidar los nombres de los paquetes. ¿Vale? Y luego, empiezas, que me inyecten este objeto, que esto es para acceder al fichero de propiedades. Y lo que hacemos ahora es empezar a configurar fuente de datos. Pues recuperamos el driver, recuperamos la URL, el usuario y la contraseña y nos conectamos con la base de datos. Aquí es la factoría de entidades. Pues recuperamos pues, las características UTF-8, no quiero mostrar SQL, quiero que le des formato, el tipo de creación automática lo sacamos de un fichero de propiedades, ¿lo veis? ¿Y de qué depende de esto? Pues evidentemente yo cuando trabajo en develop, si me pongo drop and create, es decir, me carga la base de datos, como hacemos pruebas continuamente. Pero ya si trabajaríamos en preproducción, pondríamos un solamente validate. Y eso lo hago yo con los perfiles de Maven. ¿Vale? Luego diríamos dónde está
paquete de nombres de entidades aquí. ¿Veis? Que lo pongo en persistencia entidades. Y con eso tenemos configurado. Y con eso configuro las transacciones. Pero bueno, digamos que lo que hago es delego a Hibernate que me gestione las transacciones. Una implementación de Hibernate. ¿Vale? Y con esto está todo configurado. ¿Qué me queda? Me queda crear mi paquete, que lo he llamado de entidades, que es este, y mi paquete de DAOs. Fijaros que el paquete de DAOs son muy sencillos, porque solo tienen lo que es el interfaz. ¿Vale? El interfaz. Bueno, este es más complicado. ¿Vale? Una interfaz. Que lo que hace es interfaz related DAO, hereda de repositorio de JPA y lo concreto para esta entidad y clave primaria de tipo entero. Entonces, con esto ya he hecho un DAO. Pasa que este es más complicado. Luego veremos cómo. ¿Vale? A ver si hay uno más sencillito. Por ejemplo, este será sencillo. Esto es lo normal. Mi DAO es, ¿lo veis? Hereda de repositorio de JPA y lo concreto para esta entidad y para esta clave primaria. Y este es mi DAO, ya está resuelto. ¿Vale? Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Ahora, partimos de este ejemplo. ¿Os acordáis que lo hicimos, ¿no? En patrones, que era, yo tengo la entidad libro que tiene relación de uno a muchos con autores. Un libro puede tener de uno a varios autores. Y un libro puede tener de uno a varios temas. Y un tema puede pertenecer de 0 a n libros. ¿Vale? Luego un autor tiene un contacto, que tiene un contacto, pero un contacto solo pertenece a un autor. Y un autor tiene un estilo, pero un estilo puede pertenecer a varios autores. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es coger esto de aquí, esta relación, le escribís, yo tengo la solución en el proyecto, no la miréis, porque la mía es una solución que puede tener otras muchas soluciones. Entonces, coger e implementar esto. ¿Vale? Decidir cómo lo vais a hacer, pero tenéis que decidir cómo lo lleváis a tablas. Y esto es abierto, cada uno lo lleva a tablas como quiera llevarlo a tablas. Por ejemplo, si este lo quieres hacer embebido, lo haces embebido. O lo puedes hacer con 2 tablas, es una decisión tuya. Lo importante es que lo que tú decidas lo configures bien. ¿Lo veis? Venga, pues hacer esto. Entonces, en vuestro proyecto que vais haciendo, tenéis que hacer lo siguiente. En vuestro proyecto propio, que hemos partido a parte de template, montar estas clases de entidades, montar estas relaciones, pero no vamos a hacer DAOs. Solamente las entidades. Y arrancáis Spring. Porque solo por arrancar, Spring te va a crear todas las tablas. Aunque no las trabajes con ellas. Si no arranca Spring, es que tienes algo mal. ¿Vale? Solo arrancar Spring ya vas a ver que va ido todo bien. Tenéis todas las tablas creadas. Y podéis ir a la consola de base de datos para ver cómo te ha creado las tablas y cómo te las ha creado. ¿Lo veis? Entonces se trata de que cojáis este proyecto de template que tenemos, de plantilla, introduzcáis estas entidades y metáis la configuración adecuada